aquí. Sí, porque Él es un profeta, amén. Lo que tú pares, mujer, es profeta, es propósito. No importa lo que esté viendo negativo en tus hijos, Dios lo va a hacer como quiera. Vamos a poner como tema: caminando bajo evidencia. Caminando bajo evidencia. ¿Estás tú caminando bajo evidencia? Vamos a leer la palabra en San Mateo 11. Se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le digo, y haced saber a Juan las cosas que hoy y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le he traído el evangelio. A su nombre. Caminando bajo evidencia. ¿Qué es lo que evidencia? Evidencia es algo que no le queda duda a nadie. Evidencia que yo estoy parada aquí y que tengo un vestido de colores. Eso usted no tiene duda de eso porque lo está viendo. Eso es evidencia. Algo que no le queda duda a nadie de lo que está pasando. Hay gente que es necesario que caminen bajo evidencia, varón, porque visten bonito, visten bien, visten adecuadamente, pero no tiene evidencia. De ellos no se está hablando nada, de ellos no se está escuchando nada. Por eso yo te vengo a decir en esta noche que cambie la historia y camine bajo evidencia. Es necesario que se escuche el susurro de tu caminar. Es necesario que se escuche el susurro de tu hablar. Es necesario que se escuche el susurro de tu vivir, el susurro de tu caminar. ¿Cuál es tu evidencia? Dice la Biblia que cuando Jesús empezó a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer tantas cosas, Juan estaba en la cárcel. Y Juan empezó a examinar lo que estaba sucediendo en Jesús y le mandó a decir: ¿eres tú el Cristo o esperamos otro? Gloria al Señor. Cambia la historia de tu vivir, cambia el caminar y que se escuche el susurro de que tú andas en evidencia, de que tu vida es una evidencia, de que tu caminar es una evidencia. ¿Cómo así? Gloria al Señor. Que cuando tú camines la gente tenga que decir: es el siervo de Dios, esa es la sierva de Dios. No porque tiene moño malo, no porque tiene la falda larga, no porque está vestida así, sino por su caminar, porque se escucha el susurro de que en su casa la cosa es diferente, de que cuando ella abre la boca la cosa es diferente. ¿Qué evidencia se está viendo de ti? Y Jesús les dijo: aleluya, dile a ellos que los ciegos ven, que los cojos caminan, aleluya, que los que no podían caminar salen corriendo, que los que no podían ver hoy tienen vista. Jesús dio testimonio de que lo que Él estaba haciendo era porque el Padre lo envió, era porque el Padre lo mandó. Empieza a caminar bajo evidencia, empieza a vivir bajo evidencia. A mí me encanta la historia de un hombre llamado Mefibosé. Dice la Biblia que Mefibosé estaba en el olvido, y ahí en el olvido estaba destinado y predestinado para caminar bajo evidencia, para caminar bajo profecía, para caminar bajo vivencia. Y dice la Biblia que cuando Mefibosé estaba allí en el olvido, mandó, aleluya, el rey David, y se acuerda y dice: pregunta si no queda uno de la casa de Jonatán, a quien yo haga misericordia. No importa dónde te encuentres, no importa que tenga el olvido, no importa que no se escuche el susurro de ti. Si te guardas, se va a escuchar la evidencia de que Dios está contigo. Y dice la Biblia
que se levantó uno, y digo, sí, yo sé que ha quedado uno, y se llama Mefibosé. Mefibosé está allá en Lodebar. Mefibosé está allá en el lugar del olvido. Y aunque hoy te encuentres en el lugar del olvido, aunque hoy te encuentres en el lugar donde nadie te conoce, en el lugar donde la gente dice, él no tiene nada de Dios, ella no tiene nada de Dios, va a llegar el momento que el rey te va a mandar a buscar. El rey te va a mandar a llamar. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. Porque tú estás llamada para vivir bajo evidencia. Porque tú estás llamada para hacer una profecía hoy viva en la tierra. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, iglesia. Dios lo va a hacer contigo. Y Jesús dijo, dile que los cojos caminan. Dile que los ciegos ven. Que se está escuchando de ti, iglesia. Que se está hablando de ti. Cambia la historia, ya es tiempo. Porque este es el tiempo de los hijos de Dios reverdecer. Este es el tiempo de los hijos de Dios tomar la posición que Dios nos entregó. Es por eso que se están viendo tantas cosas. Es por eso que el diablo está haciendo tanta cosa. Porque tu posición tú la has entregado. Porque tu posición tú la has abandonado. Es tiempo de que tomes el lugar y te sientes a la mesa como Mefibosé. Es tiempo de que salga de Lodebar, que ese no es tu lugar, y tome posesión y te siente a la mesa. Toma tu lugar. Sal de ahí de esa escasez. Sal de ahí de esa estadía de estar en el suelo y toma tu lugar. Es tiempo de que tome tu lugar. Y David le dijo, no tengas miedo, Mefibosé. Te mandé a llamar porque tu lugar está aquí a la mesa. Te mandé a buscar porque tu lugar no es en el olvido. Aunque la tierra del olvido es necesaria. Es necesario que te allá donde nadie te conoce. Es necesario que te allá donde nadie te ve. Porque ahí es donde Dios te va a forjar. Porque ahí es donde Dios te va a formar. Y cuando te sientes a la mesa, tu posición, tu lugar, nadie te lo va a quitar. Porque estás preparado para estar ahí. Si no, pregúntale a David. Dice la Biblia que fueron a unir a uno de los hijos de Isaí. Y cogieron a todos y se olvidaron de David. Hasta que él preguntó, ¿no hay más hijo tuyo? Y ahí se acordó y dijo, sí, queda aún el menor que está con las ovejas. No importa que esté en el olvido, ha llegado el momento de llamarte al palacio. Ha llegado el momento de que corras al palacio. Ha llegado el momento de que corras al palacio. Porque este es el tiempo. Y dice la Biblia que cuando llegó David, que lo mandaron a un mandado, escuchó al paladín que decía, que salga uno a pelear conmigo. David no escuchó esto por escucharlo. David lo escuchó, Dios dando una demostración que ese era el tiempo de salir de la tierra del olvido, porque él estaba preparado. El lugar donde he estado, no te desesperes, que ha sido el lugar de entrenamiento para llegar al palacio y cortarle la cabeza al paladín. A ese principado que le está haciendo la guerra a los hijos de Dios, ya llegó el tiempo de cortarle la cabeza. Pero tú tienes que salir del olvido. Ya te abrieron el velo, ya el velo fue rasgado y es tiempo de que salga de donde está. Hay gente que ya Dios le abrió paso para que salga de donde están y han seguido acomodados ahí. Dice el Señor, sal de ahí ya.
pisó el palacio, escuchó ese paladín desafiando al pueblo de Dios. ¿Y por qué no fue otro día? Y fue cuando David pisó el palacio, porque cuando tú llegues y te apoderes del lugar que Dios te entregó, el principado se va a levantar, no para hacerte la guerra, sino para que le corte la cabeza. Sí, hay veces que todo está bien, y cuando tú llegas a un lugar se levanta una guerra. Cuando tú llegas al trabajo se levanta una guerra. Cuando tú llegas a casa todo está bien y se levanta una guerra. Es necesario para que le corte la cabeza. Es necesario para que le corte la cabeza. Es tiempo de que camine bajo evidencia. Y si la tormenta no se levanta, ¿qué evidencia se va a escuchar de ti? ¿Qué evidencia se va a escuchar de ti si la tormenta no se levanta? Cuando estaban en la barca, y dice la Biblia que de repente se levantó un viento fuerte que golpeaba la barca. Se levantó un viento fuerte que golpeaba la barca, y los discípulos corrieron y le dijeron: maestro, levántate, que la tormenta no va a ahogar, que la barca se va a hundir. Tranquilo, no se va a hundir, porque tú tienes evidencia. No se va a hundir porque tú tienes evidencia. No se va a hundir porque no te llamó cualquier cosa. No se va a hundir porque Jesús está ahí. Fue el que te llamó, fue el que te colocó, fue el que te puso ahí. ¿Qué evidencia se está escuchando de ti? La tormenta es necesario que se levante para que la evidencia empiece a flotar de ti, a salir de ti. La evidencia tú la tienes por dentro. Yo nunca he olvidado una película que vi, que el protagonista lo metieron en una caja fría, y cuando lo metieron ahí para que él se muriera, dice, yo vi, gloria al Señor, que cuando lo metieron en esa caja para que el protagonista muera, de repente le salieron filos de su cuerpo, le salieron espadas de su cuerpo, de sus uñas le salían espadas. Y yo dije: wow, ahí hay una enseñanza. Y entendí que así somos los evangélicos. Cuando ya el diablo cree que te mató, cuando el diablo cree que ya te destruyó, cuando el diablo cree que no te va a levantar, de repente salen filos de ti, de repente salen espadas. De repente salen espadas de ti. Al entender el diablo que tú no estás muerta, al entender el diablo que todavía te queda Dios, dentro de ti hay filos, dentro de ti hay espadas, que cuando tú te pones en pie de guerra, el diablo, los demonios, los principados tienen que correr. A su nombre, a su nombre. ¿Qué evidencia se está escuchando de ti? De que solo eres cristiana y va a un culto de vez en cuando. Fuimos llamados para que se escuche el susurro de lo que Dios está haciendo en ti. Despierta las evidencias que hay dentro de ti. Todo eso Dios lo depositó al crearte, al levantarte, al formarte y al posicionarte aquí en este bendito evangelio. Gloria a Dios. Que esa evidencia empiecen a salir. Que no se escuche aquella evangélica que nada más va a un culto. Que se escuche algo más. Que se escuche ese susurro. Que traspasen las paredes. Que traspasen los montes. Que traspasen todo. Juan estaba en la cárcel y escuchó el susurro de aquel hombre que cuando pasaba los enfermos se sanaban. Escuchó el susurro de ese hombre que cuando hacía lodo, con ese lodo los ciegos veían. Allí Juan escuchó el susurro que el diablo, que la tiniebla escuchan el susurro de que tú no eres cualquier cosa, de que tú no eres una evangélica de banco, que tú no eres una evangélica de un culto de vez en cuando. Ponte en pie y sacúdete. Dile al diablo: te va de mi casa, porque ya saqué la evidencia que hay dentro de mí. Te va de mi familia, te va de mis
dice Paul, debajo de mi territorio